Vintage. Recibimos en la mañana, así son las cosas, al doctor Oscar Testa, el especialista analista judicial. Bienvenido, Oscar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Alguna vez como juez le tocó un lío Goldo como el del caso Maradona? Por suerte, digamos que he tenido mis diferencias con mis colegas de la Cámara, Sí. pero nunca he tenido uno que se mandara, se Con un- cortara solo, tratando de ser una estrella de Hollywood, como en este caso Claro, pero de la jueza ¿se habrá McIntyre. cortado solo? Porque se A veía nadie dice que sea de avisó. otra manera, exactamente, y me da la impresión de que... ¿Se acuerda que ya lo habíamos hablado con el tema de Cositorto, que nos sorprendía la actitud de la Claro, fiscal? exactamente. ¿Se acuerda que Yo era- creo que esta chica Fue- McIntyre ha dado un paso más adelante. Un paso más, claro. Exactamente. No me cabe ninguna duda de que alguna influencia ha tenido la fiscal de Villa María con su participación en el video, en la película de Cositorto, la serie, mejor Sí, dicho, sí, sí. Que no sé al qué- momento de, digamos, habilitarla, aunque sea moral o emocionalmente, a hacer lo que hizo. Porque una cosa es dar una entrevista, que eso no está vedado. No, al contrario, Pero ya, forma dejarte parte. filmar con las cámaras mientras haces running y entras a tribunal y llegás a tu despacho y te sentás y actuás, y la jueza que bueno fue contando la previa, vamos a hacer el juicio más importante del más grande de la historia, ¿no? Y todo lo que pasó después, ¿no? Así es, incluso la forma en que se fue desarrollando, hasta el desplazamiento del lugar en que se Sí. ubicaban en el estrado, colocándose en el medio, o sea, en el lugar más trascendente que normalmente corresponde a quien preside el juicio. Realmente son... me parece que esta chica ya se pensaba en otro lugar después del juicio. Y yo creo que el otro lugar va a ser la otra punta del espectro de posibilidades que tenía. Es decir, no va a estar en Hollywood precisamente. No, que sino... quería subirse al teatro de revistas. Sí, más o Bueno, menos. por favor, y encima fuera un juicio, claro, no hubiera hecho eso. No, que en un juicio común eso no Claro. significaba absolutamente No nada. significa La nada. posibilidad Sí, sí, de el caso vender, era- de exactamente. vender el juicio de Maradona, realmente clientes para la compra no le van a faltar ahí. Empezando por las plataformas, de ahí para arriba cualquiera puede llegar a tener. A mí me sorprende interés en eso. que las situaciones, por más que sea una jueza, avancen, ¿no? Que otros no hayan advertido. ¿Pero qué estás haciendo? Así es. No creo que no se hayan dado cuenta los otros integrantes del tribunal. Supongo yo, no lo sé, la verdad. Se sigue hablando mucho de la clandestinidad de la forma en que se iba realizando Del video. el video, exactamente, porque digamos que eran Bueno, pero no hay- eran abiertamente la instalación de una cámara para hacerlo, sino Bueno, que pero ahora eran ya un alguien par de le soltó la infiltrados mano, adentro, le soltó la sin mano ninguna porque, duda. porque están trascendiendo lo que en términos periodísticos se llaman copete, digamos, Ujú. las presentaciones de lo que se venía. Claro. Bueno, pero usted traía un fallo del Tribunal Superior de Justicia. ¿A favor de quién y en contra de quién? Bueno, a favor de la caja de jubilaciones y en contra de quien lo había promovido, que es el ex juez civil de la Carlota, coterráneo nuestro aquí en el Río Cuarto, el doctor Raúl Arrazola. Había presentado un recurso Ante el Tribunal Superior de Justicia, Sí. directo, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Jubilaciones, concretamente los artículos 29 y 32 de la Ley 10.694. ¿Qué es lo que establecen esos dos artículos? El artículo 29 de esta ley, que son modificatorias de las leyes jubilatorias anteriores, es decir, la ley originaria, la 8.204, que luego fue modificada por la 10.333 y la 10.694, que esta es la que es atacada puntualmente en su constitucionalidad, que establece que el haber de la jubilación ordinaria será igual al 82% del promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones
mensuales brutas y sujeta a aporte que hubieran efectuado la caja, deducido el aporte personal jubilatorio que en cada caso correspondía. ¿Eso qué significa? Que en un primer momento, con la primera de estas leyes, cuando alguien se jubilaba dentro de la provincia, lo hacía con el 82% móvil del último mes cobrado, que normalmente era siempre el mes que representaba en la carrera administrativa o cualquiera de ellas dentro de la provincia el sueldo más alto. Con la primera modificación de la ley 10.694, eso se llevó al promedio de los últimos 48 meses, es decir, al promedio de los últimos 4 años, y con la última modificación se elevó al promedio de los últimos 10 años. Esto era precisamente lo que había sido atacado, y en el artículo 32 es el que establecía que el reajuste de los beneficios se efectuará al mes siguiente de que la caja reciba las contribuciones que le fueron deducidas de los haberes de los activos, es decir, que se cobra 2 meses después. La caja recibe los valores que le han sido retenidos a los activos a los 10 días del pago del sueldo. Eso se acredita y recién al otro mes siguiente se paga. Esta situación, precisamente por la influencia que tenía, tenemos que recordar, el año pasado, la misma caja, o a través de una resolución del Ejecutivo, se resolvió que las jubilaciones mínimas, en un primer momento fueron 250.000 pesos, después a los 500.000 pesos en el mes de septiembre, no tenían este diferimiento precisamente por la influencia que tenía la cuestión inflacionaria en el ingreso de los jubilados. De cualquier manera, se mantiene para el resto de los pasivos provinciales. ¿Qué es lo que resolvió el Tribunal Superior de Justicia? En un fallo, digamos que cuanto menos polémico, porque hace referencia puntualmente a niveles mínimos de constitucionalidad tolerables. Denegó la declaración de inconstitucionalidad de las dos situaciones, e incluso se adentró en una cuestión que no estaba planteada, que era tal vez una de las mayores controversias que están planteando los jubilados provinciales en este momento, que cuando alguien tiene la jubilación propia y recibe la pensión del cónyuge, tiene una quita considerable respecto dentro de esos valores, que hacen que muchas veces ni siquiera sea conveniente cobrarla, porque la reducción es notable. Bien, ¿cuáles fueron los argumentos del Tribunal Superior para establecerlo? Dice que en el caso concreto de los jubilados, dice: conviene destacar que la reducción de hasta el 10% autorizada cuando el haber jubilatorio supera actualmente, o lo hacía con anterioridad, el 18% llega al 82% líquido del activo. Si la deducción fuera más allá, en los hechos perforaría el núcleo duro constitucionalmente establecido. Pero dice que mientras se maneje dentro de esos parámetros, está en las facultades de la caja el establecerlo, o mejor dicho, dentro de las atribuciones del Ejecutivo, el Legislativo y la Caja, porque en definitiva confluyen los intereses de las tres partes, en cuanto a que las leyes las propone el Ejecutivo a través de las solicitudes de la Caja, y la convalida una ley dictada por la legislatura. Esas leyes que se aprobaron... sí, se aprueban de apuro, a lo juro, a fin de año, cuando está todo el mundo por salir de vacaciones, cuando ya prácticamente no hay posibilidad de discutir absolutamente nada, y los involucrados o los afectados por la situación se encuentran con el hecho consumado. ¿Qué es lo que dice? Que los jueces no tienen por qué intervenir, salvo cuando las violaciones sean absolutamente manifiestas a la Constitución, porque lo demás es facultad del resto de los poderes, el establecer las pautas de equilibrio fiscal, de conservación de
de los recursos, de asignación correcta, de permanencia en el tiempo, etcétera, avalando absolutamente cualquier tipo de medida de esta naturaleza siempre y cuando esté mínimamente justificado, mínimamente explicado, que se dé alguna razón, es decir, eliminándose la cuestión de la arbitrariedad. Mientras se den algunas mínimas razones, la cuestión escapa al control jurisdiccional y en definitiva todo eso es válido. Realmente cierra las puertas absolutamente a todo tipo de reclamos. ¿Fue unánime el voto, Oscar? ¿Cómo? ¿Fue unánime el voto del tribunal? Sí, es plenario. Plenario. Exactamente. Lo único que no tiene la firma en el fallo, yo supongo que por estar de licencia o por alguna cuestión de personal, porque no tiene voto en disidencia, es de la doctora Cáceres de Volati. Todos los demás miembros del Tribunal Superior lo ratificaron de esa manera. Habla de la cuestión de la solidaridad intergeneracional, dice, al pasivo le corresponde tolerar esta nueva modalidad operativa que solo retrasa en un brevísimo lapso la percepción de su haber actualizado en aquellas situaciones en que excepcionalmente se produce un aumento salarial. Tal mecanismo no puede ser encuadrado como una violación del núcleo duro ni de la necesaria proporcionalidad que debe mediar entre los emolumentos que reciben activos y pasivos. Por lo tanto, le deja al sistema la posibilidad, en la medida en que se mantenga o no se viole la cuestión del 82% del sueldo del activo, el establecer los condicionantes, ya sea con las postergaciones en el tiempo o con el cálculo del haber jubilatorio a través de la toma de pautas que la extiendan en el tiempo y que tiren los haberes hacia abajo para poder manejarse. Y el Tribunal Superior ha establecido claramente que no tiene absolutamente nada que hacer. Obviamente, un aval absoluto a todas las posiciones del Ejecutivo y ningún tipo de reconocimiento, más allá del famoso núcleo duro sobre el que recae permanentemente, como beneficio para los jubilados. Esto no, ya prácticamente a nivel provincia cierra con absolutamente todos los reclamos. Los días miércoles los jubilados se están juntando en la plaza, y uno de los reclamos, yo he estado en algunas oportunidades allí también, que más se verifican es precisamente este tipo de situación. La quita que le genera a aquellos que reciben una jubilación y una pensión y el diferimiento en el cobro, que son todas cuestiones que favorecen el financiamiento de la caja en detrimento del haber jubilatorio que tiene que recibir el pasivo. Lo de la quita es inadmisible, ¿no? Yo diría que las dos cosas. Las dos cosas, sí. Lo del diferimiento puede, como es un tratamiento, me estoy metiendo en un terreno en donde hablo desde mi sentido Sí, tampoco común. es mi especialidad, no, por eso el digo, derecho previsional. Cuando es una medida general de diferimiento, ahora, si vos tuviste la desgracia de que tu cónyuge se murió, sí, y era beneficiado, y a todos le toca igual, si está vivo. Exactamente. Y si vos sos empleado público y tenés tu cónyuge de muerte, a mí claro, que también hubo una reducción allí, porque se bajó del 75 al 70. Exactamente. Y del para 70 mí era una arbitrariedad sí, absoluta. Claro. Que porque se murió, si está establecido por ley. Sí, exactamente. ¿No? Precisamente con eso el párrafo donde lo toca dice: en la medida en que no sean vulnerados el núcleo esencial del derecho y las características fundamentales en la adquisición del beneficio previsional, un marco genérico, amplísimo, dentro del cual se puede, llenar con lo que quiera, no admite una aplicación retroactiva. En ciertas modalidades operativas se puede morigerar en beneficio del interés general, de la solidaridad intergeneracional, que son conceptos que vive repitiendo el fallo de manera permanente, y de la sustentabilidad del sistema. Esas son las razones por las cuales... que la sustentabilidad del sistema, ¿quién la adjudica? Precisamente, se adjudica a través de los recursos con los que cuenta y de acuerdo a decisiones políticas. Básicamente. En aras de la sustentabilidad del sistema también se cambian los montos de aportes, ¿no? Así es, exacto. Claro. Sí, se suben, se bajan. Habitualmente tienden a subir en determinadas circunstancias. En aras de la sustentabilidad del sistema, estás obligado a aportar a PROS. Así es. Por más que tengas otra obra social.
sos cautivo del sistema. ¿Sos cautivo del sistema? En alguna oportunidad yo recuerdo que nosotros dentro del Poder Judicial, para evitar la quita a los pasivos, llegamos a aportar hasta el 22% del sueldo. Y después en algún momento lo bajaron al 18%. Es una de las cuestiones que se vive discutiendo todavía respecto de las jubilaciones provinciales con las jubilaciones nacionales, que aportan el 11%, es decir, acá en la provincia las jubilaciones en líneas generales son más elevadas, pero porque también los aportes son muchísimo más grandes y también eso formó parte de la sustentabilidad del sistema. Dice también el fallo, en definitiva, en un razonable equilibrio y ponderación de las circunstancias en juego, la normativa cuestionada ha salvaguardado la esencia del derecho previsional. Esto al garantizar el 82% del sueldo líquido del activo o el porcentaje pertinente de la pensión a quienes tienen solo un beneficio y pese a haber establecido un aporte solidario a quienes gozan de un doble beneficio o ingreso. En este último caso, ha limitado prudencialmente la intensidad de ciertos aspectos en beneficio del interés público, sectorial e intergeneracional, atento a las razones referidas. El doctor Arrazola no había planteado esta situación porque no está involucrado en esto, pero por las dudas ya el Tribunal Superior ha dicho que es razonable, es lógico, es comprensible y sirve para la sustentabilidad del sistema y para la cuestión de la solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, cualquiera que pretenda hacer un reclamo, que tenga un reclamo pendiente, ya sabe cuál va a ser el destino que va a tener en el Tribunal Superior. Bueno, en este momento lo saco de tema, es un tema judicial, no lo involucro en que opine, pero está sucediendo ahora en la propia universidad. El juez federal ordenó una orden de restricción para los investigadores que están imputados y para que no convivan en el mismo ámbito con había una presentación de la denunciante. El juez le envió al decano, es que yo no sé si tiene fuerza de recomendación o fuerza de decisión judicial. Entiendo que si le envía el juez... no, tiene que ser una decisión judicial. Bueno, exactamente, una restricción de acercamiento los investigadores, por una cuestión del riesgo potencial que debe haber planteado la denunciante. Los investigadores en este momento los investigadores imputados, están en la propia universidad en la facultad, en sus lugares de trabajo, desoyendo la orden de restricción del juez federal, y hay a esta hora una activación de la advertencia que están incumpliendo la orden del juez federal. Claro, es decir, habría un doble delito, hay desobediencia a la autoridad. El que tiene que hacer la cumplida es el decano de la facultad, porque a él el juez le comunicó. También hay responsabilidad personal de los propios imputados, que seguramente están notificados de que no pueden estar exactamente en determinados lugares, a determinada distancia, no pueden tomar contacto de ninguna manera con la denunciante, etcétera, que son las características de toda restricción de acercamiento que se impone cuando las medidas realmente están justificadas. Esta situación ya está advertida, por la información que tenemos desde el propio juzgado, desde a la Fiscalía por parte del abogado de la afectada. Qué conflicto duro que realmente es. Sí. Gracias, Oscar. Nos encontramos el jueves. Hasta el próximo jueves. Realmente. Es